Ahora abre las piernas para mí, susurró el apache. Y el mundo de la joven virgen se detuvo. La habían humillado, la habían acusado de traición, y cuando todos le dieron la espalda, fue él, el hombre más temido del norte, quien la miró con ternura en los ojos y fuego en el alma. Aquella noche no fue pecado, fue el comienzo del amor que uniría dos mundos destinados a odiarse. El norte de México, año de 1857. El viento soplaba con la fuerza de quien ha visto demasiadas guerras. Entre las montañas rojizas y los llanos que olían a tierra seca, había un pequeño pueblo perdido entre el polvo y el miedo. Allí, los días pasaban lentos, marcados por el sonido de las campanas y el rumor de las oraciones. Era una tierra donde los secretos se guardaban mejor que el pan y donde el silencio valía más que la verdad. En una casa de adobe, con paredes agrietadas por el sol, vivía Mariel Zamora junto a sus abuelos. Tenía apenas 20 años, pero en su mirada habitaba una sabiduría que no pertenecía a su edad. Sus manos estaban curtidas por el trabajo y su voz, aunque dulce, tenía la firmeza de quien ha aprendido a resistir. Cada amanecer, Mariel salía al patio a moler el maíz. Lo hacía con una delicadeza que convertía el gesto cotidiano en una oración muda. Su abuela decía que, cuando Mariel molía el maíz, el molino sonaba distinto, como si el alma misma de la tierra quisiera acompañarla. El pueblo la miraba con distancia. Había algo en ella que los demás no comprendían. No era solo su belleza, tan serena, tan distinta de las otras mujeres, sino esa forma suya de mirar el horizonte como si esperara algo que aún no tenía nombre. Algunos decían que había heredado la maldición de su madre, una mujer que años atrás fue acusada de haber amado a un apache. Otros aseguraban que era solo una joven diferente, demasiado pura para ese tiempo de odio. Pero en pueblos como aquel la diferencia siempre era peligrosa. Mariel lo sabía, por eso vivía con prudencia, hablando poco, ayudando a todos. Cuidaba de su abuelo, un hombre ciego que aún recitaba oraciones antiguas en náhuatl, y de su abuela, que apenas podía caminar. Su vida era sencilla: agua del pozo, pan duro y la esperanza de que el invierno no se llevara lo poco que tenían. Y sin embargo, dentro de ella, algo latía con fuerza. No era deseo, ni rebeldía. Era una intuición. La sensación de que el destino ya la había elegido para algo que nadie más podía entender. Aquella tarde, el cielo se tiñó de un naranja extraño. El viento trajo un rumor de cascos lejanos y los niños del pueblo corrieron a esconderse. Los hombres tomaron sus armas oxidadas temiendo lo peor. Decían que los apaches habían vuelto. Desde el umbral de su casa, Mariel alzó la vista. A lo lejos, una figura solitaria se movía sobre un caballo negro. No venía con gritos ni con fuego, sino con la calma de quien no teme ser visto. Era Maikan Surey, el jefe apache más temido del norte. Su nombre era pronunciado con terror en las tabernas, con rabia en los cuarteles y con respeto entre los suyos. Decían que su mirada bastaba para detener a un enemigo y que nunca había perdido una batalla. Pero en ese momento, bajo el atardecer encendido, no parecía un guerrero. Parecía un hombre cansado del mundo, observando desde la distancia una vida que ya no le pertenecía. Mariel sintió algo que no supo nombrar. No era miedo, era reconocimiento. Como si una parte de ella, muy antigua, lo hubiera estado esperando desde siempre. Él la vio, no por casualidad, sino con esa certeza que solo los que cargan almas viejas poseen. La vio inclinarse junto al pozo, el cabello suelto brillando bajo la luz dorada, y algo dentro de él se quebró. Por un instante, el hombre que había vivido entre guerras se olvidó del ruido del acero y del olor de la sangre. Pero el pueblo no miraba con la misma paz. Las madres cerraron las puertas, los hombres se persignaron y alguien murmuró: «El demonio anda suelto». Los soldados del destacamento llegaron al anochecer. Buscaron a Maikan, pero no lo hallaron. Solo encontraron miedo, y miedo es lo que más abunda cuando la ignorancia gobierna. Esa noche, Mariel no durmió. Escuchaba el viento golpear la ventana como si quisiera decirle algo.
Recordó las historias que su abuelo contaba cuando el fuego se apagaba. Historias de un tiempo en que los hombres del norte eran libres y las mujeres podían mirar el cielo sin miedo. Pensó en Maikan, en su mirada, en lo que sintió, en lo que no se atrevía a sentir. No lo sabía aún, pero algo había despertado en su pecho, algo que no volvería a dormirse jamás. Al amanecer, el pueblo volvió a su rutina de rezos y murmullos, pero algo invisible había cambiado. Desde el cerro más alto, Maikan observaba la aldea con la paciencia de un halcón. No buscaba guerra ni venganza, solo observaba. Y cada vez que sus ojos encontraban la silueta de aquella joven que cuidaba de sus abuelos con ternura, sentía que su corazón, endurecido por la sangre, empezaba a recordar lo que era la compasión. Mariel no lo sabía, pero su destino acababa de ser marcado por la mirada de un hombre al que el mundo temía, y que, por primera vez, había sentido el deseo de proteger algo que no podía conquistar con la fuerza. El año del silencio acababa de comenzar. Un año en el que el amor y la guerra, la inocencia y la leyenda comenzarían a entrelazarse bajo el mismo sol. Y aunque el viento aún soplaba con el eco del miedo, una nueva historia estaba naciendo entre las montañas, la de una muchacha que no conocía el odio y la de un guerrero que estaba a punto de descubrir que incluso el corazón más salvaje puede arrodillarse ante la pureza. Antes de continuar con este amor de época, quiero invitarte a ser parte de nuestra familia. Si te apasionan las historias que hacen latir el corazón y crees en los amores que vencen el tiempo, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que ama los romances eternos. Y si esta historia tocó tu alma, comenta la palabra amor, porque gracias a ti, este fuego nunca se apaga. El amanecer llegó con un frío que calaba los huesos. El cielo, aún cubierto de neblina, parecía no decidir si dejaba entrar la luz o seguía escondiendo sus secretos. En el pueblo, los gallos cantaron tarde, como si también sintieran ese aire distinto que desde hacía unos días se respiraba. Había algo que las mujeres comentaban en voz baja mientras llenaban los cántaros, algo que los hombres disimulaban cuando pasaban frente a la iglesia. Todos habían visto al Apache. Todos sabían que el jefe Maikan Surey había vuelto a merodear los bordes del valle. Mariel Zamora lo recordaba bien. Había pasado una semana, pero su mirada seguía apareciendo entre sus pensamientos como una sombra tibia que no podía apartar. No sabía por qué ese hombre, al que todos temían, no le inspiraba miedo. Había en él una soledad tan profunda que parecía hablarle en silencio. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse tras las colinas, Mariel salía a buscar agua al pozo. Lo hacía despacio, como si el cuerpo encontrara en esa rutina la calma que el alma no hallaba. Pero sus ojos, sin querer, se alzaban siempre hacia las montañas. Allí, entre los tonos ocres del atardecer, un punto oscuro parecía vigilarla. Era él, siempre era él. Maikan, desde lo alto, observaba a la joven, no como un cazador, sino como un hombre que intenta recordar cómo era mirar algo sin miedo. Había conocido la guerra, la pérdida, el hambre. Había visto morir a su pueblo y había jurado no volver a sentir. Pero algo en aquella muchacha, en su dulzura silenciosa, comenzaba a quebrar el muro que había construido dentro de sí. Veía cómo trataba a los ancianos, cómo sostenía el cántaro con firmeza, cómo se detenía a contemplar el vuelo de los pájaros. Había en sus gestos una nobleza que le resultaba extraña, casi sagrada, y cada vez que la veía, algo en su pecho, duro como piedra, comenzaba a arder de una forma que no era rabia, era vida. Mariel empezó a notar que no estaba sola. Algunos días encontraba rastros en la tierra, una huella fresca, una rama rota, un aroma leve a humo y cuero. No lo decía a nadie, pero lo sentía, y de manera inexplicable no quería que se detuviera. Las noches eran largas, y cuando el viento soplaba, imaginaba que venía de las montañas trayendo el olor de Maikan. Ese olor a caballo, a fuego y a libertad. Una tarde, mientras recogía agua, el cántaro se le resbaló de las manos y cayó,
rompiéndose en pedazos. Se agachó para recogerlo, frustrada, y cuando alzó la vista, él estaba allí. No lo había escuchado llegar. No hubo ruido de cascos ni crujido de ramas. Solo el silencio y su presencia. Maikan desmontó lentamente. Era más alto de lo que ella recordaba, con la piel bronceada por el sol y una mirada oscura que no intimidaba. Atraía. Sus rasgos eran fuertes, casi esculpidos, pero en su expresión había algo humano. Por un momento, ninguno habló. El viento se llevó las palabras antes de que nacieran. Mariel quiso retroceder, pero él alzó una mano, no para detenerla, sino para tranquilizarla. «No temas», dijo con voz baja, grave, como si le hablara al alma y no al oído. «No vine a hacer daño». Su español era tosco, aprendido con esfuerzo, pero cada palabra sonó sincera. Mariel sintió el impulso de huir, pero algo en su interior la mantuvo firme. «¿Por qué me miras desde las montañas?», preguntó sin aliento. Maikan la observó unos segundos. «Porque en los ojos de todos hay miedo, menos en los tuyos». Fue una frase simple, pero para ella significó algo inmenso. Nadie en el pueblo la había mirado así, con respeto. Nadie había notado su valor silencioso, su paciencia, por primera vez en su vida. Mariel sintió que alguien la veía de verdad. Él bajó la mirada hacia los restos del cántaro roto. Sin decir nada, tomó una de las piezas, la colocó en sus manos y dijo: «El agua se escapa, pero el río siempre vuelve». Ella no entendió del todo, pero sus ojos se humedecieron. Era como si ese hombre, con sus palabras sencillas, le hablara en un idioma más profundo que cualquier lengua humana. El sonido de un disparo rompió el momento. Los soldados habían visto la silueta del apache desde lejos. Maikan giró la cabeza, montó su caballo de un salto y antes de desaparecer entre el polvo, volvió a mirarla. No dijo nada. Solo la miró, con una intensidad que quedó grabada en ella para siempre. Esa noche, los rumores corrieron por el pueblo como pólvora. Decían que la muchacha Zamora había sido vista hablando con el apache, que él le había traído oro, que la había hechizado. Los hombres escupían su nombre con desprecio y las mujeres lo repetían con miedo. Mariel no lloró, pero sintió una herida profunda, no por las palabras, sino porque entendió que su destino había cambiado y que el silencio ya no podría protegerla. Maikan, desde su campamento, encendió el fuego sin apartar de su mente la imagen de aquella joven. No comprendía por qué la había buscado, ni por qué le dolía pensar en ella sola, entre gente que no la entendía. El lobo del norte, que había jurado no amar, comenzaba a escuchar por primera vez el llamado del corazón. Esa noche, el viento llevó el nombre de Mariel entre los montes, y aunque ella dormía inquieta, sintiendo el peso del desprecio, su alma, sin saberlo, ya caminaba hacia el mismo lugar que el corazón del apache. El amanecer trajo consigo una calma que no era paz, sino el preludio de la tormenta. En el pequeño pueblo de Santa Rosalía, las campanas repicaban con una insistencia extraña, como si quisieran advertir algo. El aire olía a leña húmeda y a sospecha, y sobre las calles de tierra, las miradas se volvieron cuchillos. Desde hacía días, el nombre de Mariel Zamora se repetía en cada esquina. Nadie recordaba ya la dulzura con que cuidaba a sus abuelos ni su disposición a ayudar en las cosechas. Lo único que quedaba en boca del pueblo era un rumor, que el jefe apache había sido visto hablándole, que ella lo había recibido sin miedo, que quizás lo había ayudado. Y en una tierra dominada por el miedo, bastaba un murmullo para convertir la inocencia en culpa. Mariel trataba de continuar con su rutina, pero las mujeres del mercado ya no la saludaban. Cuando entraba a la iglesia, los rezos se interrumpían. Algunos hombres desviaban la mirada, otros la seguían con desprecio, y uno incluso escupió al suelo al verla pasar. Ella agachó la cabeza, conteniendo las lágrimas, sabiendo que en pueblos así no importaba la verdad, solo importaba quién gritara más fuerte. Su abuela, doña Inés, comprendía lo que estaba pasando.
La anciana, con la voz gastada por los años, le dijo: «Hija, cuando una mujer no teme al miedo de los hombres, ellos la llaman peligrosa». Mariel le sonrió con ternura, pero su sonrisa tembló. Había algo más profundo que la herida del desprecio, una sensación de destino, una certeza de que todo aquello no era casual. Cada noche, antes de dormir, escuchaba el viento, y aunque no sabía de dónde venía, sentía que el viento la protegía. Pero la protección no siempre basta contra la crueldad. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el río, 2 soldados del destacamento se acercaron. Eran hombres jóvenes con los uniformes sucios y las miradas cansadas. «¿Tú eres Mariel Zamora?», preguntó uno. Ella asintió, sosteniendo la prenda mojada entre las manos. «Tenemos preguntas», dijo el otro, acercándose demasiado. «Dicen que hablas con los apaches». Mariel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «No es verdad», respondió con voz firme. «Yo no hablo con nadie». El soldado sonrió, esa sonrisa seca que no nace de la burla, sino del poder. «Entonces, no te importará acompañarnos». La llevaron a la plaza. Los aldeanos comenzaron a reunirse, ansiosos por presenciar la desgracia de alguien más. Era más fácil juzgar a una muchacha indefensa que enfrentar la miseria propia. El comandante del destacamento, un hombre de rostro endurecido, la miró con frialdad. «Se ha encontrado una manta tejida con tus hilos en las montañas», dijo. «Cerca del último ataque apache». Mariel lo negó. Esa manta era un regalo para la iglesia. Cualquiera pudo tomarla, pero en los ojos del comandante no había duda, solo conveniencia. Necesitaban un culpable y ella era perfecta. «El pueblo exige justicia», sentenció él, «y la justicia empieza por el ejemplo». La empujaron al centro de la plaza. El sol caía sobre su rostro, quemándole la piel. Algunos gritaban su nombre con desprecio, otros solo observaban, con esa mezcla de miedo y curiosidad con que se mira una desgracia ajena. Ella no habló, no rogó, no lloró, solo cerró los ojos y pensó en su madre, aquella mujer que también había sido acusada injustamente, y en cómo la historia parecía repetirse. El comandante levantó el látigo, y en ese instante un grito retumbó entre los cerros. Un sonido profundo, salvaje, imposible de confundir, un llamado apache. Los soldados se giraron buscando la fuente del eco, pero no vieron nada. Solo el polvo levantándose a lo lejos, y un caballo negro que descendía como un relámpago desde la colina. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el jinete irrumpió en la plaza. Era Maikan Surey. Sus ojos ardían con la furia de un animal acorralado. El látigo no llegó a tocar la piel de Mariel. En un solo movimiento, Maikan tomó al comandante por el cuello y lo lanzó al suelo. Los soldados desenfundaron sus armas, pero el caballo giró bramando y el caos se apoderó de la plaza. El pueblo gritó, los niños corrieron, y entre el polvo la figura del apache se volvió casi irreal. Una sombra protectora que había llegado no a destruir, sino a rescatar. Mariel, paralizada, apenas podía respirar. El corazón le golpeaba con una mezcla de terror y alivio. Maikan desmontó y sin decir palabra, le tendió la mano. Sus dedos eran fuertes, pero su gesto era sereno, casi reverente. Por primera vez, ella vio de cerca su rostro. No el del guerrero temido, sino el del hombre cansado que había visto demasiado y aún creía en algo. El comandante, sangrando en el suelo, gritó una orden. Sonaron disparos. Maikan tomó a Mariel del brazo y la cubrió con su cuerpo. El caballo relinchó y en cuestión de segundos, ambos desaparecieron entre la polvareda del camino norte. El pueblo quedó en silencio. Algunos se persignaron. Otros juraron que habían visto al demonio llevarse a la joven. Pero los más viejos, los que aún recordaban las antiguas historias del desierto, susurraron algo distinto. El espíritu del lobo ha vuelto, y esta vez no vino por sangre, sino por amor. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Mariel, aún temblando, no entendía lo que había pasado. Solo sabía una cosa. El hombre que todos llamaban salvaje había arriesgado su vida para salvarla.
Y aunque aún no lo comprendía, en el fondo de su pecho empezó a nacer una certeza que la acompañaría para siempre. A veces, el amor llega disfrazado de peligro y la salvación con rostro de enemigo. El viento soplaba como si quisiera borrar las huellas de los cascos. El caballo negro avanzaba a toda velocidad entre los matorrales, con el sonido seco del aire rompiéndose a su paso. Mariel Zamora se aferraba al pecho de Maykan Surey sin atreverse a abrir los ojos. No sabía hacia dónde iban, ni qué destino le esperaba, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, le decía que debía confiar. Atrás quedaba el pueblo, las miradas, los insultos, la plaza, el látigo suspendido en el aire. Todo se había convertido en una sombra que se desvanecía con el polvo. Frente a ella, solo quedaba el desierto, y aquel hombre, del que todos hablaban con horror, pero cuyo abrazo, aun en medio del caos, le había parecido el lugar más seguro del mundo. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba la respiración de los caballos y el golpe rítmico de sus corazones. Mariel, temblando, intentaba entender lo que acababa de pasar. «¿Por qué lo hiciste?», susurró al fin, apenas audible. Maykan no respondió de inmediato. Su voz tardó en salir, como si tuviera que atravesar años de palabras no dichas, porque no podía ver cómo la tocaban. La frase la estremeció. No era una declaración, ni una promesa, era una verdad. Él no la había salvado por compasión, sino porque su alma no lo habría soportado. Cabalgaban hacia el norte, donde el horizonte parecía no tener fin. La tarde se tiñó de un color rojizo, y el sol comenzó a hundirse detrás de las dunas, dejando tras de sí un cielo encendido. Maykan detuvo el caballo junto a un arroyo seco. «Descansa», dijo con suavidad. «No te seguirán esta noche». Mariel bajó torpemente, con las piernas temblorosas, y se sentó sobre una piedra. No podía dejar de mirarlo. El apache se agachó para encender un fuego pequeño. Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos encendidos por el reflejo de las llamas. No hablaba mucho, pero su silencio no era áspero. Era el silencio de alguien que piensa antes de herir con una palabra. Mariel lo observó mover las manos fuertes, seguras, y sintió algo que nunca había sentido. Una mezcla de gratitud, confusión y una ternura que la asustaba. Había oído tantas historias sobre los apaches, que eran bestias sin alma, que mataban sin mirar, que odiaban a los blancos. Pero aquel hombre frente a ella parecía hecho de otra sustancia. Su gesto era sereno, casi triste, y sus movimientos, aunque rudos, tenían una delicadeza que desmentía todas las leyendas. El silencio los envolvió. El fuego crepitaba entre ellos. Mariel se llevó las manos al pecho, recordando a sus abuelos, a la casa que había dejado atrás. «Mis abuelos», susurró con la voz quebrada, «no saben que estoy viva». Maykan levantó la mirada. «Si vuelves, morirás», dijo con calma. «No porque seas débil, sino porque ellos tienen miedo, y el miedo mata más que las armas». Ella bajó la cabeza. Sabía que decía la verdad. Por un momento, ninguno habló. El viento jugaba con el cabello de Mariel, y él lo observó sin disimulo, con esa mirada profunda que no busca poseer, sino comprender. «No quiero hacerte daño», murmuró. «Pero si te quedas, te matarán». Mariel levantó la vista, y en sus ojos se mezclaba la tristeza con algo nuevo, una chispa de decisión. «Entonces llévame contigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Maykan la miró largo rato, como si necesitara asegurarse de haberlas escuchado bien. «¿Sabes lo que dices?», preguntó con voz baja. «No tengo nada allá», respondió ella, «solo soledad y un nombre que ya no puedo limpiar». Él respiró hondo, giró la mirada hacia el horizonte y asintió. «Vendrás conmigo, pero no como prisionera. Nadie en mi pueblo tocará a una mujer bajo mi protección». Mariel sintió un nudo en la garganta. No sabía si temblaba por el miedo o por algo más. Maykan apagó el fuego con arena, se levantó y le tendió la mano. Ella dudó unos segundos antes de aceptarla. Su mano era grande, áspera, pero cálida,
y cuando sus dedos se tocaron, el mundo pareció detenerse por un instante. Esa noche, cabalgaron de nuevo. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el desierto, iluminado por la luna, parecía un océano blanco y silencioso. Mariel se apoyó en su espalda. El movimiento del caballo la mecía suavemente, y el calor del cuerpo de Maikan le daba una sensación de seguridad que nunca había sentido. Cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, no pensó en el miedo, ni en la pobreza, ni en la culpa. Pensó en la libertad. Mientras tanto, Maikan la sentía tan cerca que apenas podía respirar. No entendía lo que le pasaba. Había jurado no volver a confiar en nadie, no dejar que su corazón se ablandara. Pero la presencia de esa muchacha, con su silencio, con su pureza, le había roto las defensas que el dolor había levantado. Era como si cada palabra no dicha entre ellos los uniera más que cualquier juramento. Cuando el sol comenzó a asomar, llegaron al borde de un valle. Desde allí se divisaban las primeras chozas del territorio apache. Mariel miró el horizonte, temblando entre la duda y la esperanza. Maikan giró hacia ella y le dijo: «Allí nadie te llamará traidora, pero también nadie te entenderá al principio». Ella asintió, con el rostro iluminado por la primera luz del día. «No necesito que me entiendan», susurró. «Solo quiero empezar de nuevo». Maikan la observó en silencio, con un respeto que no conocía, y en ese momento, bajo el amanecer del desierto, comprendió que la había salvado del pueblo, pero que ella, sin saberlo, estaba empezando a salvarlo a él de sí mismo. El caballo reanudó su paso. El viento volvió a soplar, arrastrando el olor de la tierra caliente. Y mientras el día despertaba, dos almas heridas se adentraban en el corazón del desierto, sin saber que, en esa huida silenciosa, el amor ya había comenzado a escribir su historia. El desierto parecía infinito, pero cuando cruzaron el último valle y el aire cambió de temperatura, Mariel Zamora comprendió que habían llegado a otro mundo. El territorio apache no se parecía a nada que hubiera imaginado. Allí, la tierra era roja como la sangre, y el viento soplaba con una fuerza que parecía tener alma. Había silencio, sí, pero no un silencio de muerte, sino uno que respiraba, un silencio vivo, profundo, ancestral. Desde lo alto de su caballo, Maikan Surey observaba el horizonte con la mirada del que vuelve a casa. Detrás de él, Mariel contemplaba el paisaje con asombro y miedo. Vio chozas construidas con ramas y cuero, vio humo elevándose hacia el cielo, vio niños jugando con lanzas pequeñas y mujeres que cantaban una melodía antigua, pero también vio las miradas desconfiadas que se posaban sobre ella. Cuando los guerreros los vieron llegar, el murmullo se extendió como una corriente de agua. Una mujer blanca junto al jefe apache. Eso nunca había sucedido. Algunos la señalaron, otros hicieron un gesto de advertencia. Maikan desmontó, serio, y extendió una mano para ayudarla a bajar. Mariel vaciló, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Todo en ella gritaba que no pertenecía a ese lugar, pero cuando su mano tocó la de él, el miedo se transformó en calma. Los ancianos del consejo se acercaron. Uno de ellos, con el rostro cubierto de tatuajes, habló en su lengua. «Has traído a una extranjera». Maikan respondió con voz firme, aunque sus palabras en apache sonaron como rugidos contenidos. «No es extranjera. Está bajo mi protección». El anciano lo miró con desconfianza. «El fuego purifica, pero también destruye», dijo. «¿Estás seguro de lo que traes?» Maikan bajó la cabeza y, sin apartar la mirada de Mariel, respondió: «Sí. El fuego que destruye también da vida». Esa noche, los apaches aceptaron que permaneciera allí, pero bajo la condición de que demostrara su valor. Mariel no entendía su idioma, pero comprendió su desconfianza. Se sentó junto a las mujeres, observando cómo molían el grano, cómo preparaban los pigmentos, cómo cuidaban a los niños. Cada gesto era un lenguaje, y ella, que había vivido toda su vida sirviendo a otros, sintió que podía aprender. Con los días, comenzó a ayudar. Recolectaba agua, preparaba hierbas,
cocinaba. Nadie la recibía con sonrisas, pero tampoco la rechazaban del todo. Era invisible y, sin embargo, empezaba a dejar una huella. Maikan la observaba desde lejos. Había algo en su manera de moverse que lo conmovía. No era solo su belleza, que parecía hacerse más serena con la luz del fuego, sino su voluntad. En un pueblo donde nunca había sido aceptada, ella encontraba la forma de pertenecer. Por las noches, él se quedaba despierto, mirando las llamas y recordando la sensación de su mano. Había vivido muchas batallas, pero ninguna tan difícil como la que libraba ahora contra sí mismo. El lobo del norte, el guerrero temido, no sabía cómo enfrentar la ternura. Una tarde, Mariel regresaba del río con una cesta de frutas silvestres cuando un grupo de mujeres la interceptó. No querían herirla, pero sus ojos estaban llenos de rencor. «No eres de los nuestros», le dijo una, con un tono que no necesitaba traducción. Mariel bajó la mirada. «No vine a quitar nada», respondió con suavidad. «Solo vine a aprender». La mujer se quedó en silencio. Había en la voz de la joven algo que desarmaba. No era sumisión, era pureza. «Entonces, aprende esto», dijo finalmente. «El fuego respeta a quien no lo teme». Esa noche, durante la ceremonia del fuego, los apaches se reunieron alrededor de la gran hoguera. Era una celebración antigua, donde se agradecía al cielo por la vida y se pedía protección a los espíritus. Maikan estaba allí, de pie, con la mirada fija en las llamas. Mariel se mantuvo al margen observando. La danza, los cantos, el humo que subía al cielo, todo le parecía sagrado. Y sin saber por qué, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de una emoción profunda, imposible de nombrar. Maikan se acercó a ella, despacio. «¿Por qué lloras?», preguntó en su español torpe. Ella lo miró, con los ojos húmedos y el rostro iluminado por el fuego. «Porque nunca había sentido que el cielo me escuchaba». Él guardó silencio, sin saber qué responder. Se sentó junto a ella y miró las llamas. El fuego reflejaba en su rostro cicatrices que hablaban de guerras pasadas, de pérdidas que no sanaban. Mariel lo notó. «Has sufrido mucho», dijo suavemente. Maikan la miró. «El dolor enseña a callar». «A veces», respondió ella, «también enseña a amar». Ninguno habló más. El fuego los envolvía, y entre el crepitar de las brasas, el aire parecía lleno de algo invisible, una conexión que no necesitaba palabras. El corazón de Maikan latía con fuerza. En su pecho, algo ardía más que las llamas del ritual. Era un fuego distinto, uno que no destruía sino que purificaba. Esa noche, Mariel durmió bajo el cielo estrellado, con la sensación de que por fin pertenecía a algún lugar. Y Maikan, sentado a pocos pasos de ella, comprendió que la había llevado a la tribu para protegerla, pero que sin saberlo, había traído consigo la única fuerza capaz de curar sus heridas. El fuego seguía ardiendo en el centro del campamento, y las brasas parecían murmurar una verdad que ambos aún no se atrevían a aceptar: que cuando dos almas marcadas por el dolor se reconocen, ni el miedo ni el destino pueden apagar la llama que las une. El invierno llegó al valle Apache sin pedir permiso. El viento soplaba con fuerza desde las montañas, trayendo el olor del frío y del tiempo. Las noches se hicieron más largas y las hogueras más necesarias. Fue entonces cuando Mariel Zamora comprendió que no solo había cruzado un desierto, había cruzado una frontera invisible entre el miedo y la fe. Los primeros días entre los apaches habían sido duros. Aprender su lengua, sus gestos, sus costumbres, todo era nuevo. Pero poco a poco, la tribu empezó a verla de otra manera. La vieron cuidar de los niños, curar con hierbas, ayudar a las mujeres y soportar el trabajo sin quejarse. Su dulzura no era debilidad, era resistencia. Y aunque muchos seguían mirándola con recelo, otros empezaron a decir su nombre con respeto. Maikan Surey, el jefe, lo observaba todo en silencio. Desde la distancia, la veía caminar entre las chozas, sonreír a los niños, cantar canciones que nadie entendía, pero que calmaban incluso al viento.
A veces pensaba que los dioses la habían enviado para ponerle a prueba, porque desde que ella había llegado, algo en él había cambiado. El odio que lo sostenía ya no ardía con la misma fuerza, y por primera vez en muchos años no se sentía solo. Una noche, cuando la luna estaba llena y el cielo parecía de plata, Maikan fue herido en una emboscada. Los soldados mexicanos habían atacado uno de los campamentos menores y él, al defender a su gente, recibió una lanza en el costado. Lo llevaron de regreso medio inconsciente, cubierto de sangre. La tribu se reunió alrededor, temiendo lo peor. Mariel corrió a su lado sin pensar. Los demás intentaron detenerla, pero ella empujó con una fuerza que nadie había visto en una mujer tan frágil. Se arrodilló junto a él, le limpió la herida con agua caliente y apretó con sus propias manos para detener la sangre. «No te duermas», susurró. «No ahora». Maikan, delirando, abrió los ojos y la vio. No vio a la extranjera. Vio a la mujer que lo había mirado sin miedo el primer día. «¿Por qué?», alcanzó a decir. «¿Por qué me ayudas?». Ella lo miró sin vacilar. «Porque tú hiciste lo mismo cuando nadie más lo habría hecho por mí». Durante días lo cuidó sin dormir, cambiaba las vendas, alimentaba el fuego, mantenía el silencio cuando él temblaba de fiebre. Los ancianos observaban desde lejos, murmurando entre ellos. «Esa mujer tiene el alma del fuego», decían. «Arde sin destruir». Cuando Maikan despertó, débil pero con vida, la vio dormida a su lado, con la cabeza apoyada en su brazo. En ese instante, el lobo del norte, el guerrero que había desafiado ejércitos, comprendió que había sido vencido por algo más poderoso que la guerra, la ternura. Pasaron las semanas. Cuando la herida sanó, los ancianos del consejo se acercaron a Maikan. «Los espíritus te devolvieron la vida», dijo el más viejo. «No puedes seguir luchando solo». El jefe levantó la mirada, con los ojos puestos en Mariel, que tejía a lo lejos. «No estoy solo», respondió. Esa misma noche, Maikan pidió permiso para unirse a ella bajo el rito del fuego sagrado. La tribu entera se reunió. Los tambores resonaron como el corazón de la tierra. Mariel, vestida con un manto sencillo de piel clara, temblaba, no de miedo, sino de emoción. No entendía todas las palabras, pero sentía su sentido. La unión no era un contrato, era un destino compartido. El anciano levantó la mano y habló al cielo. «Hoy el fuego no distingue sangre ni color, solo mira el alma». Y cuando el humo subió hacia las estrellas, Maikan tomó las manos de Mariel. Sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de dos ríos que se encuentran. «No tengo oro ni promesas», le dijo en voz baja, «solo mi palabra». Mariel sonrió, con los ojos brillando bajo la luz del fuego. «No necesito promesas», respondió, «solo verdad». La ceremonia terminó con un canto antiguo que hablaba de amor y renacimiento. Los niños arrojaron pétalos secos al fuego, y las chispas se elevaron hacia el cielo como pequeñas estrellas. En medio del humo, la figura de Mariel y Maikan parecía una sola sombra. Esa noche, cuando todos se retiraron, él se quedó junto a ella, sin hablar. La miró como si quisiera grabar su rostro en la memoria. «El fuego me devolvió la vida», dijo al fin. «Pero tú me devolviste el alma». Mariel lo miró con ternura, y en su corazón supo que aquellas palabras no eran poesía, eran verdad. El viento sopló entre las chozas, y las brasas del fuego parecieron responder con un resplandor más cálido. En esa tierra donde el odio había gobernado tanto tiempo, una llama nueva se había encendido, una llama que no pedía permiso para arder, porque era amor. Y el amor, cuando es puro, no necesita explicación. El cielo estaba cubierto de estrellas. Era una noche limpia, tibia, inmensa. Las montañas parecían dormidas y el aire olía a tierra húmeda y madera recién encendida. En el centro del campamento apache, el fuego ardía todavía, pero ya sin cantos, sin testigos, sin ruido. Solo quedaban ellos dos, Mariel Zamora y Maikan Surey, frente a frente,
como si el destino los hubiera dejado solos para terminar de reconocerse. Habían pasado semanas desde la ceremonia. La tribu los miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, pero esa noche no existía nadie más. El fuego se reflejaba en los ojos de Mariel, y en su mirada se podía leer algo que iba más allá del amor. Era entrega, era fe, era el reconocimiento silencioso de dos almas que habían esperado mucho para encontrarse. Maikan no dijo nada al principio. Había en su cuerpo la tensión de un hombre que sabe lo que significa tocar lo sagrado. En su pecho, el corazón golpeaba con fuerza, no por deseo, sino por reverencia. Había tomado muchas decisiones en su vida, pero ninguna con tanto temblor como la que estaba a punto de tomar esa noche. Mariel lo observó acercarse despacio. La luz del fuego iluminaba las cicatrices de su piel, las marcas del hombre que había vivido entre el dolor y la batalla. Ella no apartó la mirada. No veía a un guerrero, veía al hombre detrás del acero, al alma que la había salvado no con la espada, sino con la ternura. El silencio se hizo largo, y en medio de ese silencio, él habló con voz baja, profunda, temblorosa. Esta noche no somos jefe ni extranjera, solo dos almas ante el fuego. Mariel sintió que el aire se detenía. Nunca había escuchado palabras tan simples y tan puras. Él dio un paso hacia ella. Su sombra se mezcló con la de ella sobre la arena, y por un instante parecieron una sola. «Maikan», susurró ella. Él levantó una mano y le acarició el rostro con la punta de los dedos. No fue una caricia posesiva, fue un reconocimiento. La tocó como quien toca algo que ha esperado toda la vida. El fuego crepitó, y en esa luz temblorosa, ella comprendió que esa era la noche que cambiaría todo. No porque fuera suya, sino porque en ese instante dejaba de pertenecer al miedo. Maikan acercó su frente a la de ella. «Ahora abre las piernas para mí», susurró con voz baja, profunda, cargada de respeto. No fue una orden, fue una plegaria. Fue una forma de decir, «Confía en mí, no te haré daño». Y en ese instante, el mundo dejó de tener forma. El aire se llenó de respiraciones entrecortadas, de manos que se buscaban sin prisa, de gestos que no necesitaban palabras. Todo lo que alguna vez dolió se fue disolviendo con cada roce, con cada suspiro. Maikan la tocaba como si temiera romperla, y ella lo miraba como si lo estuviera perdonando por todas las batallas que había tenido que pelear antes de llegar a ella. El fuego seguía ardiendo, y afuera, el viento pasaba entre los árboles como un canto. Pero dentro de esa cabaña, el tiempo se detuvo. Mariel, que nunca había conocido la piel del amor, descubrió que el cuerpo también puede rezar. Y Maikan, que había pasado su vida guerreando, entendió que el verdadero poder no estaba en vencer, sino en entregarse. Sus manos se entrelazaron, sus miradas se fundieron, y por un instante, ni el cielo ni la tierra tuvieron fronteras. Cuando todo terminó, no hubo palabras, solo silencio, el tipo de silencio que no pesa, el que llega cuando dos almas se reconocen por fin. Maikan se recostó junto a ella, y Mariel apoyó la cabeza sobre su pecho. Podía sentir su corazón. No era el latido del guerrero que temían los hombres, era el de un hombre que después de toda una vida había encontrado descanso. Fuera, el fuego comenzó a apagarse lentamente, dejando en el aire el olor del humo y la promesa de un nuevo amanecer. Mariel cerró los ojos, y antes de dormirse, pensó que nunca en su vida había sentido algo tan simple y tan perfecto. No sabía si el futuro sería fácil, ni cuánto tiempo duraría la paz. Pero esa noche no importaba nada más. Esa noche, en el silencio del desierto, un hombre y una mujer se habían encontrado sin miedo. Y mientras la luna subía sobre el valle, el espíritu del fuego los bendecía sin palabras, sellando con su calor lo que ya estaba escrito desde antes de que se conocieran, que algunas almas están destinadas a encontrarse, aunque tengan que cruzar siglos de dolor para hacerlo. El aire cambió antes que el cielo. Fue un silencio denso, una calma que dolía. Las aves dejaron de cantar y el viento se detuvo, como si la tierra contuviera la respiración. Mariel Zamora lo sintió primero.
un presentimiento oscuro que se le clavó en el pecho como una aguja. Había aprendido a escuchar los susurros del desierto, y esa mañana el desierto no hablaba, advertía. Desde lo alto del valle, Maikan Surey observaba el horizonte. La línea de polvo que avanzaba a lo lejos no era una ilusión, era el ejército, los mismos hombres que habían perseguido a su pueblo durante años, los que no comprendían su forma de vida ni su deseo de paz. El fuego que tanto habían temido regresaba, pero ahora él no estaba solo. La tribu se reunió en torno a los ancianos. Las voces se mezclaron con el crujir de las ramas encendidas. «Vendrán al amanecer», dijo un guerrero. «Quieren arrasar con todo lo que quede del valle». Maikan escuchaba sin moverse, con el rostro iluminado por las llamas. Su silencio no era miedo, era la calma antes de la decisión que marcaría su destino. Mariel, de pie a pocos pasos, lo miraba con el alma encogida. «¿Pelearás otra vez?», preguntó en voz baja. Maikan la miró y en sus ojos no había dureza, sino una tristeza profunda. «No peleo por odio», dijo. «Peleo por lo que amo». Las palabras cayeron como piedras suaves en su corazón. Ella lo sabía. Aquel hombre había nacido entre las llamas, pero ahora luchaba para que el fuego no lo devorara todo. Cuando cayó la noche, Mariel se acercó al río. Se arrodilló, tocó el agua y rezó en silencio. No rezaba a los dioses del pueblo, ni a los del suyo. Rezaba al amor que había transformado al lobo en un hombre, y a ella en algo más fuerte que el miedo. El viento le trajo el eco lejano de los tambores. La batalla se acercaba. El amanecer llegó rojo. El polvo levantado por los caballos cubrió el horizonte. Los soldados avanzaban con fusiles, antorchas y gritos. Maikan montó su caballo, su lanza alzada, su mirada fija en el frente. Antes de partir, se detuvo frente a Mariel. Ella no lloró. «Prométeme que volverás», susurró. «El fuego me enseñó a resistir», respondió él, «y tú me enseñaste a regresar». Y se fue. El estruendo de la guerra retumbó en las montañas. Los hombres gritaban, el metal chocaba, los caballos relinchaban. Desde la colina, Mariel veía el humo elevarse, su corazón latiendo con fuerza, cada golpe un llamado, cada silencio un miedo. No podía quedarse quieta. Tomó mantas, hierbas, vendas. Corrió al campamento de los heridos, ayudando a quienes traían el cuerpo cubierto de sangre y arena. Las mujeres la siguieron. Y pronto, lo que había sido solo su impulso, se volvió una red de cuidado y esperanza. El sol subió alto, y la batalla se extendió durante horas. Nadie sabía quién vencería, solo que la tierra parecía arder bajo los pies. Y cuando el calor comenzó a ceder, un sonido nuevo llenó el aire, el canto de los halcones. Era la señal. Los apaches regresaban. Mariel corrió hasta el borde del valle, el corazón desbocado. Primero vio el polvo, luego las siluetas de los caballos. Y entre ellas reconoció uno, el caballo negro. Maikan venía al frente cubierto de heridas, con la piel manchada de sangre y tierra, pero con la mirada viva. Viva. Cuando la vio, detuvo al caballo y descendió con torpeza. Ella corrió hacia él. No dijo nada. Solo lo abrazó apretando con fuerza, con desesperación, con gratitud. El mundo se desvaneció en ese abrazo. Él apoyó la cabeza en su hombro, respirando hondo, dejando que el cansancio se disolviera en el olor de su piel. «Te lo prometí», murmuró él con la voz ronca. «El fuego no me consume si me esperas». Mariel rompió en llanto, no de tristeza, sino de alivio. Los guerreros los observaban desde lejos, en silencio. Nadie se atrevió a interrumpirlos. Sabían que estaban viendo algo sagrado, la victoria del amor sobre la muerte. Esa noche, cuando el fuego volvió a encenderse, el valle se llenó de un aire nuevo. Los ancianos declararon el fin de la guerra. Los soldados derrotados se habían retirado hacia el sur, dejando atrás un territorio que ya no podrían destruir. El pueblo apache había resistido, y su jefe, el temido Maikan Surey, no era ya solo un guerrero, era el símbolo de la unión entre dos mundos. Mariel se sentó junto a él en silencio,
Sus manos se entrelazaron, las llamas del fuego bailaban frente a ellos, y por primera vez en mucho tiempo, el fuego no parecía enemigo. Era vida, era testigo, era el corazón ardiente de un amor que había sobrevivido a todo. Y cuando el viento sopló desde las montañas, trayendo el olor de la tierra húmeda y el sonido lejano de los ríos, Mariel cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. El latido de Maikan era firme, cálido, seguro. La tormenta había pasado, pero entre el fuego y el silencio, ambos sabían que algo nuevo estaba a punto de nacer. Porque cuando el amor sobrevive a la guerra, lo que viene después no es solo calma, es el principio de una vida que el destino ya había escrito mucho antes de que se encontraran. Los días que siguieron a la batalla fueron de reconstrucción. La tribu entera se unió para volver a levantar las chozas derrumbadas, para curar a los heridos y enterrar las armas en la arena como quien entierra una pesadilla. El aire olía distinto. Ya no era el olor del miedo ni de la pólvora, sino el de la tierra húmeda después de la lluvia. Mariel Zamora caminaba despacio por el valle, con la certeza de que todo había cambiado. El fuego ya no asustaba. Las brasas que antes destruían ahora daban calor. Y cada noche, cuando se sentaba junto al fuego, miraba a Maikan Surey con un amor tan sereno que dolía. Él la observaba trabajar entre las mujeres, enseñar a los niños, curar con hierbas. Su presencia se había vuelto indispensable. La tribu la llamaba la que trae calma después de la tormenta. Y él sabía que era verdad. Mariel no solo había salvado su vida, había salvado su alma. Un amanecer cualquiera, cuando el sol comenzaba a pintar de oro las montañas, Mariel se despertó con un temblor en el pecho. El aire le pareció más liviano, los sonidos más nítidos. Se llevó una mano al vientre y una emoción profunda la recorrió de pies a cabeza. No necesitaba confirmarlo, lo sabía. La vida estaba creciendo dentro de ella. Durante un largo rato guardó silencio, mirando el horizonte, y cuando Maikan salió de su choza, ella lo esperó a la entrada, con los ojos brillantes. «Quiero contarte algo», le dijo. Él la miró atento, con la calma de quien sabe escuchar. «Nuestro fuego sigue encendido», susurró, llevando sus manos al vientre. Por un instante, Maikan no pudo hablar. El guerrero que había enfrentado a ejércitos enteros sintió que las piernas le temblaban. Se arrodilló frente a ella. Tocó su vientre con las manos temblorosas y apoyó la frente sobre él. El aire parecía suspenderse a su alrededor. «Los dioses», murmuró con la voz quebrada, «nos bendicen con una nueva vida». Mariel acarició su cabello, y en su gesto había ternura y promesa. «Nos bendicen con esperanza». La noticia se extendió por la tribu como un canto. Las mujeres danzaron alrededor del fuego esa noche, agradeciendo al cielo. Los ancianos encendieron antorchas y los niños gritaron el nombre del jefe. El amor que había nacido entre el lobo y la extranjera se había vuelto símbolo de unidad. Ya nadie los llamaba distintos. El pueblo entero los veía como la prueba viva de que el amor podía unir lo que la guerra separó. Con el paso de los meses, Mariel se volvió aún más hermosa. El brillo de su piel, la serenidad de su mirada, la forma en que caminaba entre los rayos del amanecer, hacían que todos bajaran la voz al verla pasar. Maikan la cuidaba con una devoción silenciosa. Recogía agua para ella, la cubría por las noches cuando el frío bajaba de las montañas y cada tarde la llevaba al río, donde ella hablaba con su hijo aún no nacido. «Se llamará Nahuel, hijo del amanecer», le dijo una noche mirando el fuego, «porque nació cuando el sol volvió a nosotros». Maikan sonrió, y en su sonrisa había gratitud. «Entonces, cuando el sol nazca, siempre recordaremos por qué sobrevivimos». El parto llegó con la primera lluvia del verano. El cielo se abrió en un estallido de luz, y el sonido del agua se mezcló con los cantos de las mujeres que la rodeaban. Mariel apretó las manos, sudando, respirando con fuerza. Maikan esperaba afuera, caminando en círculos, con el rostro tenso. De pronto, un llanto rompió el aire. Un sonido puro, nuevo, sagrado. El jefe apache cerró los ojos
sintiendo cómo el alma se le llenaba de fuego y ternura. Entró despacio y la vio allí, agotada, con el rostro húmedo y una sonrisa que no necesitaba palabras. En sus brazos, un niño dormía. Mariel lo levantó y lo colocó entre ellos. «Tu hijo, Maikan, nuestro hijo». El guerrero lo sostuvo con manos temblorosas, sin poder hablar. El niño abrió los ojos y lo miró. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Era como mirarse a sí mismo, pero sin la carga de las heridas, sin la dureza de la guerra. «Tiene tu fuerza», susurró Mariel. «Y tu luz», respondió él. Los ancianos entraron para bendecirlo. El fuego del centro ardía alto, y todos se arrodillaron. «Este niño unirá lo que la guerra separó», dijo uno. «Es hijo del amanecer, nacido del fuego y del amor». Esa noche, bajo el cielo más claro que se recordaba, Mariel Zamora y Maikan Surey se quedaron despiertos, mirando a su hijo dormir. No hablaban. No hacía falta. El viento soplaba con suavidad, acariciando las ramas, y el fuego crepitaba como si respirara junto a ellos. Mariel apoyó la cabeza en el hombro de su esposo, y él la rodeó con el brazo, con esa ternura que solo conocen los hombres que han aprendido a proteger no con la lanza, sino con el corazón. El amanecer los encontró así, juntos, en silencio, con el niño entre los dos, y cuando el primer rayo de sol tocó su piel, Maikan susurró: «El fuego ya no quema, Mariel, ahora da vida». Ella sonrió, cerró los ojos y dejó que la luz del día los envolviera. Era el amanecer más hermoso que el valle había visto en muchos años, el amanecer que traía consigo un nombre, una promesa y un legado: Nahuel, el hijo del amor que venció a la guerra. El sol nacía lento, extendiendo su luz sobre las montañas como una bendición. El valle, que años atrás había sido escenario de guerra, ahora respiraba paz. El aire olía a tierra viva y a leña recién encendida. En el centro del campamento, el fuego seguía ardiendo como símbolo de aquello que jamás se apagó. El amor que había transformado el destino de dos almas destinadas a encontrarse. Mariel Zamora despertó con el canto de los pájaros y el murmullo del río. A su lado, Maikan Surey dormía profundamente, con la serenidad de quien por fin pertenece a un lugar. Ella lo observó en silencio, sonriendo. Había en él una fuerza tranquila, la de los hombres que ya no necesitan demostrar nada. Su rostro, endurecido por los años y las batallas, se suavizaba cada vez que miraba a su hijo. Nahuel, el pequeño hijo del amanecer, ya caminaba entre las chozas, siguiendo a los animales y riendo con los niños de la tribu. Tenía los ojos oscuros y curiosos de su padre y la sonrisa tierna de su madre. Cuando corría, parecía arrastrar consigo un pedazo de luz. Donde él estaba, el aire se volvía más limpio, más cálido. Mariel lo miraba jugar y sentía que el mundo volvía a empezar en cada una de sus risas. Habían pasado años desde aquella guerra que los unió. El pueblo apache había aprendido a convivir en paz, y los soldados, cansados de perder hombres en un terreno que no podían dominar, se habían retirado. Ahora en el valle se respiraba un silencio distinto, no el silencio del miedo, sino el de la vida que florece después de la tormenta. Las mujeres tejían, los hombres cazaban, los ancianos contaban historias junto al fuego. Y entre todos, Maikan se había convertido en un líder sabio, justo, respetado. Ya no era el guerrero temido, sino el hombre que había enseñado a su pueblo que la fuerza también puede tener ternura. Cada noche, cuando el fuego encendía sus chispas doradas, Maikan reunía a los más jóvenes y les contaba historias de su pasado. Hablaba de la guerra, pero no para glorificarla, sino para recordarles lo que el odio puede destruir. Mariel lo escuchaba desde la distancia, mientras preparaba hierbas o cuidaba del fuego, y su pecho se llenaba de orgullo. Porque ese hombre, al que un día vio llegar como una sombra en el horizonte, ahora era el corazón del valle. Una tarde, mientras el cielo se vestía de tonos rosados, Mariel caminó hasta la colina donde solían encontrarse antes del amanecer. Llevaba a Nahuel de la mano. El viento soplaba suave.
moviendo las flores secas que crecían entre las piedras. Se detuvo allí, mirando el horizonte. «Mira, hijo», dijo con voz dulce. «Tu padre y yo vimos por primera vez el sol desde este mismo lugar. Ese día, el cielo parecía arder. Pero hoy parece que sonríe». Nahuel apretó su mano. «¿Por qué dices eso, madre?». Mariel sonrió. «Porque hay amores que nacen en el fuego, pero crecen bajo la luz». El niño la miró sin entender del todo, pero algo en su mirada decía que lo recordaría cuando fuera mayor. Al regresar al campamento, Maican los esperaba. Había preparado el fuego del atardecer y los ancianos ya se sentaban alrededor. Esa noche sería especial. Se celebraban los años de paz. El cielo estaba claro, las estrellas comenzaban a brillar y el fuego danzaba como si recordara su antigua furia, ahora convertida en llama de vida. Mariel se sentó junto a su esposo. Maican tomó su mano, con esa ternura que solo él sabía darle. El fuego iluminaba sus rostros y el silencio que los unía era más elocuente que cualquier palabra. Los ancianos comenzaron a entonar un canto antiguo, el mismo que se cantaba cuando dos almas se reconocían como una sola. Y mientras las voces llenaban el aire, Maican se inclinó hacia ella y le susurró: «El fuego que encendimos nunca se apagará, Mariel». Ella lo miró con los ojos húmedos. «Porque no nació de la guerra», respondió, «nació del amor». El viento sopló, levantando las chispas del fuego hacia el cielo. Parecían estrellas ascendiendo desde la tierra. Nahuel se acercó y se sentó entre ellos, apoyando la cabeza en el pecho de su padre y las piernas sobre el regazo de su madre. Los tres quedaron así, envueltos en la luz dorada del fuego y en el canto que hablaba del renacer. Esa noche no hubo guerras, ni sombras, ni miedo. Solo una familia unida, un pueblo en paz y un fuego que seguía ardiendo como testigo eterno. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte a ti que llegaste hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en los amores que vencen el tiempo y las heridas, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo no es solo un gesto, es la forma en que haces que esta comunidad siga viva. Una familia de almas que aman los romances de época, donde el amor siempre triunfa sobre el dolor. Y si este relato te recordó que aún existen sentimientos puros y verdaderos, comenta la palabra amor. Porque cuando lo haces, ayudas a que más personas encuentren estas historias. Y juntos, mantenemos encendida la llama de los corazones que todavía creen en el poder del amor eterno.